este tema ya lo habíamos visto con prolegómenos, acerca de la apologética, y ya habíamos visto un poco de las tres formas de apologética. En prolegómenos el hermano Gino nos habló de la apologética, pero en la parte más filosófica, ¿se acuerdan? Que hablaba acerca de la epistemología, bueno, de algunas formas en donde eran preguntas vitales. La apologética se encargaba de dar razón a esas preguntas que todos teníamos de la vida: ¿quién es Dios? ¿De dónde salimos nosotros? Y entonces toda la cosmogonía, bueno, toda esa parte que estuvimos viendo un poco de la introducción en la apologética, y que la apologética era bíblica y se encontraba la palabra apología en 1 de Pedro, y bueno, y terminábamos viendo algo que es importante y como que lo queremos dejarlo de primeras, y es acerca de la apologética en esta época, que no se trata solamente de discutir, como de discutir, sino de dar razón. Entonces pues queremos dar aquí un pequeño video. En discusión, sino de llevar convicción. No se trata de entrar en discusión, sino de llevar convicción. Aquí es donde debes orar por sabiduría. Ora por sabiduría. ¿Cómo puedo desarmar a un antagonista? Yo tengo 46 personas en mi equipo trabajando como apologistas en 15 países, a quienes siempre les digo: sean humildes de corazón y respondan sabiamente. Sean humildes de corazón y respondan sabiamente. Recuerden que no están allí para responder. No te enfoques en la respuesta, enfócate en quien te pregunte. No te enfoques en la respuesta, enfócate en quien te lo pregunta. Y me hizo recordar una ocasión en la que yo estaba en el Medio Oriente. Quisiera terminar con esto. Y estábamos hablando con uno de los fundadores de Hamas, un hombre musculoso. El arzobispo de Canterbury llevó a 5 de nosotros para que nos reuniéramos con líderes israelíes y palestinos. Y este hombre era hostil, pasó varios años en prisión, y cada vez que hablaba era muy contencioso. La habitación estaba llena de humo de tabaco, y luego de algunas horas, el arzobispo nos dijo a cada uno de nosotros 5 que hiciéramos una pregunta, así que yo hice mi pregunta. No puedo decirles la pregunta porque es una conversación privada, pero les diré esto: no me gustó la respuesta. Así que lo vi y le dije: caballero, la verdad es que no me gustó su respuesta. Tengo que ser honesto con usted. Le dije: ¿puedo decirle algo? No muy lejos de ese lugar donde estamos, hace 5000 años, un hombre llamado Abraham llevó a su hijo a la colina e iba a ofrecerlo como sacrificio. ¿Recuerda la historia? Él dijo: sí. Le dije: por favor, no discutamos acerca de cuál hijo. Simplemente estemos de acuerdo en que él llevó a su hijo para sacrificarlo en la colina. Él dijo: está bien. Le dije: cuando estaba a punto de bajar el cuchillo, Dios lo detuvo. ¿Lo recuerda? Él dijo: sí. Le pregunté: ¿qué dijo Dios? Él no lo sabía. Le dije: Dios dijo: detente, yo proveeré. Él dijo: así es. Detente, que yo proveeré. Le dije: no muy lejos de este lugar donde estamos hay otra colina. Le dije: hace 2000 años, Dios llevó a su hijo a esa colina, pero esta vez el cuchillo no se detuvo. Él me miró fijamente. Le dije: jeque, mientras usted y yo no recibamos el hijo que Dios ha proveído, seguiremos ofreciendo a nuestros hijos y nuestras hijas en el campo de batalla en este mundo por posiciones y poder y tierras y prestigio. Yo mismo quedé asombrado de haber dicho algo como eso. Nunca antes lo había pensado, mucho menos decirlo. Así que el arzobispo dijo: bien, creo que ha llegado la hora de irnos. Así que nos fuimos. Pensé: creo que acabo de cometer un error. Mientras caminaba, sentí una mano que me tocó y era el arzobispo quien me dijo: Ravi, eso fue del corazón. Le dije: eso espero, porque no sé qué fue lo que dije. Así que bajé las escaleras. El arzobispo era el invitado de honor, así que le pidieron que volviera. Y yo seguía pensando que no sabía si eso acababa de ocurrir o yo me lo había imaginado. Y escuché que alguien se acercaba y me hizo dar la vuelta. Era el jeque. Y pensé: eso fue todo. Me van a enterrar aquí en Himalaya. Se acabó. Este hombre me va a hacer picadillo. Y luego él me miró fijamente, viéndome ojo a ojo, tomándome por los hombros. Y luego me dio una palmada a cada lado en la cara y me dijo: señor Zacarías. Le dije: sí, señor. Me dijo: usted es un buen hombre. Usted es un buen hombre. Espero volver a verlo algún día. Y luego me dio un fuerte abrazo de oso. Y luego, cuando me soltó, yo pude ver sus ojos y vi cómo se secaban las lágrimas. No sé qué fue lo que ocurrió.
No he tenido la oportunidad de volver a verlo. He prestado atención cada vez que he ido. Pero una palabra a su tiempo puede producir aquello que solamente Dios puede sustentar y nutrir. Así que les digo, pídanle sabiduría a Dios. No busquen una discusión, sino que busquen respuestas que pueden romper la resistencia más grande, pero háganlo en amor. Cristo como el Señor en mi vida no es algo que se escucha, sino algo que se ve. No es solo una discusión, sino que algo que se siente. Y finalmente, no debemos rescatar solamente los resultados de traerlos a Cristo, también debemos rescatar los medios de la palabra de Dios. Permítanme decirles algo. ¿Qué es lo que ofrece el Evangelio que no ofrece ninguna otra perspectiva mundial? Piensen en esta pregunta. El Evangelio te ofrece muchos beneficios, te ofrece muchas cosas. De hecho, hace algunas semanas yo prediqué acerca de que las mismas preguntas que hacen las personas seculares, solamente con las preguntas de la Biblia ya tenemos una respuesta. No hablemos de las respuestas, las preguntas tienen mucho que ofrecer. Preguntas legítimas de la perspectiva mundial cristiana. ¿Y qué es eso que la Biblia nos ofrece a ti y a mí, que no encuentras en ningún otro lado? Lo han dicho muchas personas. Esto es algo que repele a los musulmanes, pero no hay nadie más que ofrezca esto. Y el jeque musulmán en Damasco, el jeque Hussein, que es el clérigo chiita con mayor influencia, con quien tuve 3 diálogos públicos, terminó el diálogo con estas palabras. Él dijo: profesor, quisiera decirle algo. Es tiempo de que nosotros en el Islam dejemos de preguntarnos si es que Jesús murió y empecemos a preguntarnos el por qué. Listo. Muy buena introducción para saber qué es la apologética, ¿no? Se necesita también sabiduría parte del Señor, y es derribar argumentos. Entonces, pues vamos a comenzar a recordar nuevamente lo que es la teología apologética, después de haber visto un poco lo que es la teología histórica. Todo va unido hacia la teología histórica, que nos lleva a poder entender todo acerca de la historia, toda la historia de la iglesia, cómo el Señor ha estado a través de cada proceso y de cada tiempo. Ahora ver un poco acerca de la teología apologética. Y vamos a ver esto. Empezamos ahí en la página 20. Aquí es como una introducción breve. Puntos cruciales de teología apologética. Capítulo 2. Entonces, fundamento bíblico de la teología apologética. Apologética viene del griego apología, que también se transliteró al castellano y que significa defensa. Hacer apología de algo es defender algo. Por ejemplo, en la Constitución de algunos países dice que está prohibido hacer la apología del crimen. En aquellos pasajes del Nuevo Testamento que encontramos la palabra defensa, los apóstoles en el griego escribieron apología. El estilo de la teología apologética es defensivo. Es diferente a la teología dogmática, porque esta lo que hace es proclamar la verdad, el dogma. Esa verdad proviene de la revelación divina y del testimonio divino, y también de lo que la razón descubre. Cuando se junta todo lo que se puede decir de una verdad especulativa, natural y bíblicamente, surge lo que es lo máximo que se puede decir de una determinada verdad, y esa verdad entonces se proclama. Una verdad que nace de la Biblia es una verdad revelada, y al proclamarse se está utilizando lo que se llama un querigma. El querigma es la proclamación de la verdad, y la didaqué es la enseñanza de la verdad. Pablo, por ejemplo, en algunas partes habla de la predicación y la enseñanza, diciendo que él es predicador y maestro, de donde la predicación es el querigma o proclamación de la verdad. De la didaqué, enseñanza, viene nuestra palabra castellana didáctica. El querigma y la didaqué
la proclamación o predicación y la enseñanza de la verdad es lo que constituye el tema de la teología dogmática. Eso ya se había visto en Prolegómenos, ¿sí lo recuerdan? Sí. Entonces continuamos. ¿Preguntas hasta ahí? Seguimos. Dice, en cambio la teología apologética se ocupa de defender, que es diferente de proclamar. Proclamar es cuando se lleva una verdad y se sirve tal como es. El mundo tiene sus propias opiniones acerca de los asuntos de los que Dios ha hablado, y el diablo sus mentiras en forma de doctrina. Y hay espíritus de error y doctrinas de demonios que tratan de confundir a las personas, incluso a la iglesia, acerca de la verdad de Dios. El diablo trata de hacerles creer que las cosas no son como Dios dice, sino como Él pretende decirlas. Y surge error y argumento de incredulidad. A la teología apologética le corresponde combatir el error y la incredulidad, derribando y refutando los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Segunda a los Corintios 5. En la Biblia encontramos algunos versículos donde la palabra misma del Señor nos insta a estar preparados para la apología, y es justamente la fundamentación de la teología apologética. La Biblia misma quiere que exista la teología apologética, la preparación del pueblo de Dios para la defensa. En 1 de Pedro 3:15 leemos: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este es uno de los versos claves en los que se fundamenta la existencia de la teología apologética. Haciendo un exégesis del verso, digamos que a veces para nosotros es suficiente santificar al Señor en el corazón y tener esperanza. Y decimos: Señor, espero en ti y te santifico. Quiero vivir una vida santa y tengo esperanza en ti. Llegamos a pensar que eso es suficiente. Pero por este verso nos damos cuenta que aunque esto es bueno, es fundamental y necesario, no obstante, no es del todo suficiente. A la santificación del Señor hay que añadirle algo más. Y a las personas no basta con presentarle nuestra esperanza, sino también la razón de nuestra esperanza. En este verso hay una parte devocional: santificad a Dios en vuestros corazones. La parte privada, la parte mística, espiritual. Pero también dice: y estad siempre preparados para presentar defensa. O sea, que el pueblo del Señor, además de santificar al Señor, alabarlo, vivir conforme el Señor desea con su ayuda, debe afrontar la defensa porque existe ataque. Esa defensa no debe ser solamente improvisada. Si quiere entonces recordar lo que hemos visto, la apología. Entonces es la defensa de la verdad. Viene la palabra griega apología. De ahí también se ha visto que aparece Apolos. O sea, Apolos era el dios de ¿qué? El dios de la guerra. Entonces ahí aparece Apolos. Ese era el dios de la guerra y es uno de los que se utilizaba para eso. Pero más no con respecto a ataque, sino a defensa. Pues quiere decir defensa. Se encuentra en la Biblia y de la cual surgió la palabra apologética. Y pues nos invita a hacer algo, ¿no? Un lugar a la apologética. Y es lo que habla el hermano, ¿no? Santificar a Dios en nuestros corazones, separarnos del mundo, sería una parte. Pero la otra, que sería la parte de la defensa, ¿no?
Entonces nos muestra la legitimidad de la apologética, ya que hay un enemigo que nos quiere separar de Dios, entonces debemos estar preparados para defender, del griego defender, ¿no? Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es lo que estamos recordando acerca de la teología apologética. Esos son los fundamentos de lo que es la apologética. Vemos también que la misma apologética sale en la Biblia. Entonces seguimos ahí en preparación integral para la defensa. Sí, hay que depender siempre del Espíritu, pero el Espíritu tiene herramientas. No se contradice la preparación con la dependencia del Espíritu, porque es el mismo Espíritu el que nos insta a estar preparados para la defensa. Existe algo que se llama preparación para la defensa, para la apología. Esa preparación primeramente es espiritual, pero debe ser integral, porque Satanás nos va a atacar donde haya un punto flaco. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Todo el poder de la cadena radica en el eslabón más débil, no en el más fuerte. No importa si hay eslabones fuertes, la cadena se rompe por el más débil. Y si nosotros descuidamos un eslabón, por allí va a buscar el diablo una grieta para meterse y destruir la iglesia. Por eso la palabra habla de una preparación, y esta debe ser integral, espiritual, intelectual e incluso física, porque hay momentos en que se requiere estar bien físicamente para el servicio del Señor. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Los de afuera pueden inquirirnos en qué basamos nuestra esperanza. En relación con la apologética, la palabra clave aquí es razón. La apologética trata de las razones de nuestra fe, las razones de nuestra esperanza. No la esperanza misma, porque esto es muy subjetivo, muy personal, muy nuestro. Nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos esperanza y santificamos a Dios. Pero la teología apologética tiene que ver es con los ataques y argumentos de otros, con los problemas y confusiones de otros. Y no es suficiente que yo esté contento. Yo tengo que estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos. Y esa palabra sí que me asusta, pero es de Dios. Nosotros diríamos, bueno, sí, ante los que son como yo, Señor, ante los que saben poco o menos que yo, ante los ignorantes, ante los que no entienden nada, pero no, es ante todo el que nos demande razón. La iglesia no debe acobardarse ante ningún gigante, no debe sentirse disminuida, sino que tiene que estar preparada para con todos. A la palabra de Dios no le queda grande nada, ningún problema humano, ninguna situación le queda grande a Dios y a su palabra. De ahí que el trabajo de la teología apologética es prepararnos para la defensa ante el que nos demande razones. La teología apologética presenta no solo la esperanza, sino la razón de la esperanza, y proclama y defiende la verdad ante los ataques. Por ejemplo, la teología dogmática enseña la verdad de la creación ex nihilo, de la nada, y enseña el hexamerón, la formación de la creación en 6 días, y al 6º día la creación del hombre. Esa es una proclamación de una verdad revelada, pero el diablo tiene otras explicaciones.
para tergiversar. Y él tiene sus argumentos que ha sembrado entre la gente y ha introducido en la humanidad que todo ha venido por una evolución de los elementos, que más tarde la vida también vino en el océano por una evolución de las proteínas, las enzimas y los aminoácidos, y se formaron las moléculas vivientes, y luego surgieron los primeros animales microscópicos unicelulares, y todo se fue multiplicando y creciendo hasta que el mono se volvió hombre. Ese es un ejemplo de los errores, ¿no? Que el diablo que ha metido y que quiere reforzar cada vez un poco más, ¿no? Es inclusive ciencia y cosas que aparecen, pero que la misma Biblia empieza a demostrar que hay una verdad más profunda, ¿no? Que es lo que Dios ha dicho, ¿no? Sí. Lo más duro es cuando llega, como decía, ese ejemplo de la cadena es muy chévere, ¿no? Porque dice, es tan fuerte como el eslabón más débil. Entonces, si hay una parte débil de la cadena, la parte más débil es lo fuerte de la cadena. Entonces, si hay mucha presión en esa parte, pues se va a romper, ¿no? Entonces, esa es la más fuerte en toda la cadena, ese pedacito, ese eslabón. Y aún con este mismo ejemplo, la iglesia tuvo un problema. Y la iglesia creyó durante un tiempo la evolución. Y entonces empezaron a intentar decir, bueno, la Biblia es la palabra de Dios, pero la ciencia, entonces dijeron, la ciencia es verdad, y si la ciencia es verdad, empiezo a mirar qué es lo que dice la Biblia de verdad. O sea, empezaron a cambiarlo, el orden, porque uno puede ver lo que dice la Biblia, y conforme a lo que dice la Biblia, uno empieza a mirar la ciencia, pero le cambiaron el orden. Entonces ya empezaron a llegar muchas teorías, en donde realmente tuvieron hermanos, gracias al Señor, que por eso toda la teología histórica y la teología del dogma también, que son verdades reveladas, ya nos van mostrando. Entonces ya van llegando, como en 1800, en esa época, empiezan a llegar algunos hermanos a decir, no, entonces el hexamerón, que son los 6 días, dijeron, no, es parte de la ciencia y parte de Dios. O sea, entonces es parte de la evolución. ¿Cómo así de la evolución? Dios creó, y entonces del versículo 1 al versículo 2 hubo una teología, una que se llama la brecha, y en esa brecha entonces hubo la evolución, millones de años. O sea, cosas así en donde empezaron a creer, hermanos, y tuvieron un tiempo en donde creían más en la ciencia con respecto a lo que dice la Biblia, pero ya empezaron a decir, no, la Biblia habla de que Dios creó todo, que no hubo una evolución, empezaron a mostrar todo. Pero entonces ahí es donde empieza, la misma iglesia había tenido esos ataques, y la misma iglesia se ha encargado de defenderlos, a derribar esos argumentos que van llegando. Entonces por eso es tan importante la teología apologética, ¿no? Entonces aquí la preparación debe ser integral, ¿no? Y esa es una palabra, como el hermano Gino también hablaba de todos. Esto me asusta, porque a veces uno puede estar lleno de mucha apologética, pero nada espiritual. El hermano Romeo Bornelli tiene un ejemplo de la cebolla. Ese ejemplo de la cebolla me parece súper duro, porque dice, la cebolla es cabezón por fuera, pero tiene una raícita como así de pequeña. Y dice, realmente nosotros no necesitaríamos tener una raícita así, sino que sea integral, que haya una buena raíz y que también haya un buen... Entonces no podríamos ser cebollas. Dice, no quiero, y el Señor no quiere cebollas, que solamente sean también así llenos de cabezones y una raíz pequeña, sino una raíz muy profunda y que crezca también hacia arriba. Ese es un buen ejemplo el del hermano Romeo Bornelli. Entonces se necesita de las dos partes. Y creo que el mismo Señor se encarga de enseñarnos. Porque a veces cuando uno lo aprende, cosas filosóficas, es muy difícil, uno no entiende nada. Pero cuando el Señor enseña, entonces ya hay algo diferente. Lo mismo que hizo el Rabí Zacarías. Cuando lo explicó, hubo como algo que cambió todo. Cuando el Señor enseña, es así. Entonces la mejor o el mayor detonante para una efectiva apologética es el poder del Espíritu Santo. Entonces es algo que realmente necesitamos. También no solo las dos partes, sino miren que la dice que la parte física también, y eso a veces a uno se le olvida. También. Y incluye una responsabilidad de uno de comer saludable,
de estar pendiente de la salud de uno, porque, digamos, pues enfermos, puede que el Señor quiera hacer muchas cosas con uno, pero si uno no se cuida, pues después no va a poder ir a donde el Señor quiere que vaya. Sí, puede ser. Y esa es la que uno mira menos, ¿no? Sí, porque uno piensa que un hombre así muy espiritual se queda solo en lo espiritual, pero un hombre muy espiritual también debe cuidar Como la de Lemuel. Cuando de Lemuel era un evangelista que comía mucho. Sí. Sí. Y pues también había problemas porque se engordó mucho. No, es que Spurgeon estaba hablando de eso porque Lemuel tiene una pelea con Spurgeon. Entonces le dice Lemuel que Spurgeon no debería fumar. Entonces Spurgeon dice, yo voy a dejar de fumar hasta cuando usted deje de comer. Porque se la pasaban comiendo. Entonces había una pelea, pero la parte física también es importante. La palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero hay que cuidar el cuerpo. Que no todo me conviene. Sí. Todo me gusta, pero no todo me conviene. Entonces preparados espiritual, apologéticamente y físicamente. Solo y también a resaltar esa palabra mansedumbre, porque realmente muchas veces cuando nosotros estamos compartiendo y la persona no está de acuerdo, entonces queremos como imponernos, como tratar de ganar el debate, Como si fuera una pelea. como si fuera una pelea, y realmente no es así. La palabra dice que es con mansedumbre, pues tiene que ser con amor, y ese amor que da el Espíritu Santo, para que la palabra realmente caiga en buena tierra, porque para que uno gane el debate, pero la palabra puede quedar ahí sin fruto. Pero cuando se hace con mansedumbre, él lleva fruto, la persona ve que hay algo distinto en el que está exponiendo lo que él está debatiendo, y lo puede llevar a la razón de conocer al Señor. Sí, y a veces la mansedumbre, yo me acuerdo de Camilo, Medina, le estaba hablando de este versículo, estábamos ahí escuchando y él dijo, a veces uno confunde la mansedumbre con el que habla así, hermanito, ¿cómo está? ¿Sí? Pero por ejemplo, usted escucha a Ray Comfort y a ellos, y ellos hablan muy duro, o sea, pero lo están hablando con mansedumbre, o sea, es como algo diferente a, como lo dice el hermano, como algo en el corazón, con amor. Sí, es una actitud. Sí, es una actitud. Porque hay una de Ray Comfort, está en México, llega y dice, pero ¿por qué Dios es tan malo con las personas buenas? Algo así. Dice, ¿quién dijo que eran personas buenas si somos malos? Y está hablando duro, pero está hablándolo con mucho amor. Entonces, o sea, y está hablándolo de una manera fuerte para que todos escuchen. Entonces, eso es algo también, porque a veces uno puede pensar que la mansedumbre es el que dice, hermano, no sé qué. y la otra parte de otra palabra clave que decía el hermano era el ante todo. Ante todo. Porque, pues, como decía el hermano, puede ser el que es ignorante, el que sepa menos que uno. Dice, no, con ese sabe más que uno, no, este no. Pero sería ante todo. Y ese es ante todas las personas, todo el que demande razón, ante todas las personas. Y ahí sí es un poco más complicado, porque ahí puede llegar un musulmán, testigo de Jehová, cualquier persona. Entonces ahí es ante todos. Yo pienso que la palabra clave ahí para recordar lo que estaban comentando los hermanos es lo que aprendemos la vez pasada, que no es centrarnos en la pregunta, sino en la persona que está detrás de la pregunta. Sí, está hablando. Sí, centrar. Clave para recordar. Continuamos. Entonces todo se fue multiplicando y creciendo hasta que el mono se volvió hombre. La teología dogmática expone la verdad, pero la apologética la defiende, porque tiene que demostrarle al error y a la incredulidad que sus argumentos son mentirosos. Es algo más que proclamar la verdad, porque además de proclamarla y enseñarla, es defenderla y confirmarla.
En la epístola a los Filipenses 1:7, Pablo dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Una cosa es anunciar el Evangelio y otra es defenderlo y confirmarlo. Es otro aspecto diferente. La proclamación anuncia el Evangelio, pero el Evangelio es atacado con mentiras. Hay que defender la verdad contra el error y la incredulidad. La gracia del Señor también nos capacita para la defensa y confirmación. Querigma es proclamación, didaqué es enseñanza, pero apología es defensa. La defensa es para confirmar. Al anunciar la verdad, de pronto se levantan contradictores, a los cuales hay que derribarles sus argumentos. Ese derribamiento de argumentos, esa defensa y esa confirmación, ese desnudamiento del error, de las razones de la incredulidad, del agnosticismo, tienen que ser tratados por la Iglesia. Y la gracia capacita también a la Iglesia, no solo para predicar, sino también para defender. Volviendo a Filipenses 1, leemos en los versos 15 al 17: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Cuando Pablo escribió esta carta, ya estaba preso. También leemos la apología de Pablo en Hechos 22:1, cuando dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Pablo no solamente había anunciado el Evangelio, sino que por anunciarlo se levantó persecución contra él y contra el Evangelio. Ahora Pablo lo va a defender allí frente a los hermanos y padres en el judaísmo. Esteban, también en el libro de los Hechos, hizo una apología. Incluso cuando las iglesias querían acusar a Pablo, él dice: contra los que me acusan, esta es mi apología. Y empieza a enseñar apologéticamente, defendiendo ciertos derechos y verdades. La teología apologética derriba argumentos. Leemos en 2 Corintios 10, del 1 al 5a: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre. Note cómo la mansedumbre va junto con la defensa, igual a lo que dice Pedro: presentad defensa con mansedumbre y reverencia. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Existen demonios que establecen fortalezas, pero el medio de derribar y destruir esas fortalezas es refutando argumentos. Esos principados crean un tipo de pensamiento, un tipo de interpretación, producen una cosmovisión del mundo en las personas, y las personas ven las cosas a través del color de ese tipo de pensamiento, de argumentación.
La mentira se tiene que derribar con la verdad. Se tiene que desdecir la mentira y demostrar dónde está la falla, dónde está la inexactitud, dónde comenzó la trampa, desmantelarla. Hasta que no veamos con claridad dónde está la trampa, podemos seguir siendo engañados, porque la mentira es un hablar de un demonio. A veces podemos echar un demonio, pero nos puede quedar el hablar, al cual tenemos que desdecir. Si el demonio dice una mentira, tenemos que demostrar por qué es una mentira. ¿Dónde comenzó la primera apariencia? ¿Dónde estuvo el engaño? En 2 Corintios 10:5 dice, refutando argumentos. Allí el apóstol usa la palabra argumentos, y la palabra también nos exhorta a través de Pablo y le dice a Timoteo, entre otras cosas, redarguye. Por una parte le dice instruir, exhortar, pero por la otra le dice redarguir. Redarguir significa deshacer argumentos que se levantan contra el conocimiento del Señor y de la verdad. Hay que deshacer el ovillo del argumento con el argumento de la verdad, que es la proclamación de la verdad. Pero ese redarguir, ese derribar el argumento, es una defensa del Evangelio para confirmarlo. La teología apologética se utiliza como herramienta del Espíritu en el derribar de argumentos. ¿Algún aporte hasta ahí? Es ovillo, dice, hay que deshacer el ovillo del Ovillo es como una bolita que se hace de cualquier cosa, de lana. Entonces es como si el demonio dijera, desenvuélvanlo con la verdad. O sea, tratar de volverlo a soltar. Vemos hasta ahí cómo el diablo pone los argumentos, ¿no? Y el Señor también da las herramientas para derribar todos esos argumentos. Debemos estar preparados, espiritual y conociendo la palabra como nuestra defensa. Una de las herramientas que hablaba ahí, que el Espíritu Santo nos puede dar, también es la ciencia, que nos llenó a hablar de artes, de la filosofía, la historia, todas las herramientas que uno puede utilizar para intentar derribar esos argumentos que llegan, ¿no? Pero principalmente es la palabra de Dios. Por eso dice que es útil para exhortar, para enseñar y para redarguir, ¿no? Y redarguir es lo que dice el hermano, que es pues, deshacer esos argumentos. Entonces la ciencia pues es una gran ayuda. Entonces algo importante es que la ciencia no es atea ni es incrédula, sino ya presenta datos a los científicos, y los científicos son los creyentes y los científicos son los ateos, pero no la ciencia, sino son los científicos, sí, las personas. Porque a veces uno dice, no, la ciencia no. La ciencia puede ser una herramienta, solo una herramienta. Y algunos ejemplos científicos hay muchísimos, pero Newton con sus principios matemáticos era creyente. Otro que era Fleming con la parte de la penicilina y era creyente. Y Maxwell con asuntos del magnetismo y era creyente. Einstein con todo lo que vio ayudó para que llegara la mecánica cuántica, aunque no era creyente, o sea, no era como creyente hermano, pero él no podía decir sí y sí no, o sea, era un agnóstico, porque tampoco podía con la misma ciencia decir que no existía Dios, porque la misma ciencia, la misma ley es que mostraba que había algo superior. Entonces defender con mansedumbre y reverencia ante todos los que nos demanden razón de la esperanza. Entonces tenemos esperanza y esa esperanza es atacada. Todas las verdades que tenemos
todas las verdades, todos los dogmas, que por eso es que estamos viendo primero la teología apologética, para cuando lleguemos a la teología sistemática, que es el orden de todos los dogmas, o sea, todas las verdades, que es lo que vamos a más adelante empezar a ver. Entonces el Señor quiere que tengamos esperanza y que nos santifiquemos, y también quiere que presentemos razón de esa esperanza. No solo la esperanza, porque si solo presentamos la esperanza es la predicación, ¿no? Sino la razón de la esperanza. Cuando ya predican, entonces empieza a haber argumentos de esa razón. La fe de la iglesia no es ciega, eso es súper importante. De eso se encargó durante 1000 años casi, cuando se estuvieron ahí en el oscurantismo, en la época esa de Tomás de Aquino y todos estos filósofos, era mostrar que la fe iba acompañada de la razón. O sea, la fe no puede estar sola. Ellos sí se desviaron en un momento, pero los primeros postulados era que la fe iba acompañada de la razón, y eso es lo que Tomás de Aquino va a hablar mucho. Entonces la fe de la iglesia no es una fe ciega, sino que se puede presentar razonablemente y dar razón de lo que nosotros creemos. Entonces es inteligente y nace del testimonio de Dios, de la realidad, que tiene la capacidad de presentar razones. O sea, no hay ninguna parte en donde pueda uno terminar diciendo sí, pues sí, y ya. Hay razones de las que uno puede buscar y empezar a mirar, que a veces son, y esto es importante, el derribar argumentos, ¿no? Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pues las armas que tenemos no son carnales, sino poderosas. Entonces hay terrenos de guerra. Entonces las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales. Y esas armas son para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son falsas doctrinas, sistemas intelectuales, ahorita la misma posmodernidad, todo ese tipo de cosas que cada día más van llegando, explicaciones de argumentos mentirosos de Satanás, y que se vuelven fortalezas cuando el ser humano las acepta. Es cuando las aceptamos. Las mismas costumbres, la cultura, y toda cultura va acompañada de costumbres, y toda cultura va acompañada de, se me olvidó el nombre, ¿cómo? De ídolos, pero tienen un nombre, son como mitos, pero es que se me olvidó el nombre que utilizan para cuando se va a hablar de las culturas diferentes. Entonces ¿cómo? De las etnias, pero entonces utilizan una palabra para hablar de toda la parte cultural religiosa. ¿Cómo? No, es una cosa como mitos, es que es un nombre raro. Eso yo lo busco, pero es un nombre donde lo que hace es centrar toda la religión de todas las culturas, porque todas las culturas tienen una religión y tienen mitos y tienen costumbres. ¿Puedes decir algo? No, o sea, me está diciendo, o sea, que hay un término específico para, digamos, Sí. unificar todas las religiones. No, para unificar como la parte religiosa de cada cultura. Sí. O sea, como el argumento etnográfico. Sí, argumentos etnográficos, porque o sea, la parte de argumentos etnográficos era lo que el hermano Gino hablaba, de que en cada etnia había partes de la Biblia que podía uno ver, porque en cada etnia, por ejemplo, existió el diluvio, en cada cultura. Entonces van a ver Mesopotamia, Babilonia, los sirios, los griegos, todos van a mostrar algo de que hubo un diluvio. Los sigurats, cuando lo vemos en Babel, también, en México, en China, en cada lugar, que es lo de la Torre de Babel, la forma como se decía la Torre de Babel, también se ve en todas partes. Entonces en cada, pero no, es como o sea, es como cuando llegan a una tribu indígena o esto, que ellos lo primero que empiezan a ver es el idioma, porque va muy acompañado de la cultura, y en la cultura van a empezar a mirar las costumbres y la religión o los mitos, porque los mitos, todos los mitos, o sea, todos tienen mitos raros, pues de cada uno, ¿no? Cada cultura. De cada cultura. Entonces
que no podemos pasar a este límite porque ahí está yo no sé quién, ¿sí? Entonces, que si yo tomo este remedio va a obtener la vida eterna y cosas así. Entonces ellos se encargan de primero mirar eso para después derribar esos argumentos de los cuales la misma palabra de Dios puede hacerlos libres, igual que cada uno de nosotros. La verdad nos hará libres, como dice las palabras, ¿no? Y que, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado o les han dicho que el argumento de que todos los cristianos somos, o sea, no tenemos, somos, se me olvidó ahora la palabra. ¿Aburrido? No, aburrido, no, o sea, no tenemos nada de conocimiento. Sí, No, la palabra. Ignorantes. Ignorantes. ignorante. ¿No? Entonces, pero no es ignorancia, ¿no? Pues el Señor gracias a Dios nos ha mostrado, pero también nosotros tenemos que hallar una razón, ¿no? Para ellos demostrarles que nosotros no somos ignorantes. Y nomás aquí estaba buscando y hay 100 científicos que son creyentes a través de toda la historia. Entonces no somos ignorantes, o sea, si quieren, pues miren nomás, casi todos los científicos importantes han llegado a la conclusión de que hay Dios. Aún hay un video que estuve mirando hace poco, yo no sé quién se lo envía, acerca del terraplanismo. Y o sea, el terraplanismo es todos los que creían que la Tierra era plana, y acerca del mundo que era circular. Y es tanto que tuvieron todos los, o sea, el argumento era como, ¿quién dijo que la Tierra era plana? Entonces no son creyentes los que están diciendo esto, pero dice, necesitamos ver si los cristianos dijeron eso. Y se pusieron a ver todos los cristianos, y ningún cristiano creía que la Tierra era plana. Entonces esto fue un mito que después salió más adelante, en donde todos piensan que los cristianos eran eso. Pero, o sea, era una persona que quería mostrar que el terraplanismo no existe y que ahorita en esta época está volviendo como en auge. Están diciendo que la Tierra es plana. Y dice, pero ni los cristianos. Y vamos a verlo, ¿por qué? Porque en la Biblia aparecen 4 versículos. Y explica los 4 versículos, o sea, no los explica, los cita. Dice, pero ningún cristiano pensó que eso era literal. Entonces, o sea, y era un argumento y tuvo que utilizar la Biblia y tuvo que utilizar los padres de toda la historia, porque pues es de historia. Pero es tremendo como un mito pasa a toda la generación y todos pensábamos, o todos en el momento, ay, pero antes creían que la Tierra era plana. No, nunca la creyeron. Aún hicieron después el viaje para que se volviera por el Atlántico, para poder mostrar que la Tierra no era, o sea, no tenía un límite, sino que era circular. Entonces es bien interesante cómo la misma Biblia nos lo va mostrando, y que los cristianos no eran los ignorantes que pensaban que la Tierra era plana. Eso fue mentira, eso fue más adelante. Entonces, después yo les envío el video, dicho, les demora como 7 minutos. Sí, es muy bonito.